Una mirada foránea sobre Valencia permite hoy apreciar una ciudad moderna que mira al futuro y que además respeta y valora su pasado. Pero ¿cómo sería esa mirada a finales de los años 50 y principios de los 60? Cuando la ciudad pugnaba por salir de la larga posguerra después de la devastación que padeció en la trágica riada de 1957. Una insólita y curiosa respuesta nos la da Charles Crichton, el director británico de quien todos recordamos la sofisticada serie Los Vengadores o la inolvidable película Un pez llamado Wanda. Crichton rodó casi íntegramente en Valencia durante los primeros meses de 1960 El niño que robó $1 millón. Ignoramos cuáles fueron las razones precisas que hicieron de Valencia el escenario principal de la película, aunque probablemente se debieron más que al director, al productor, George H. Brown, el primer marido de Maureen O'Hara, quien pasó parte de su infancia en España. El caso es que esta película, protagonizada por el niño británico de origen venezolano Maurice Reina, este film de acción y aventuras un tanto ingenuo y de sabor neorrealista, nos brinda hoy un privilegiado testimonio de nuestro pasado urbano. Permite reconstruir en nuestro imaginario una ciudad provinciana en un país en vías de desarrollo, por utilizar el eufemismo de la época. Pintorescos y populares personajes, escasos y vetustos vehículos transitan por rincones como Viveros o la Plaza Redonda, calles como La Paz, Barcas o Marqués de Sotelo, y plazas como la de Rodrigo Botet o la del Ayuntamiento. Entre casas comunes y edificios históricos como La Lonja, las Torres de Quart o la iglesia de San Felipe Neri. O el viejo puerto, con su faro hoy en desuso y la entrañable Gitá, donde tiene lugar el desenlace del film, engullidos ambos por las sucesivas y voraces ampliaciones. Estampas que muestran la enorme transformación de la ciudad, una transformación que se evidencia de manera más radical si cabe en el viejo cauce del Turia, antaño poco menos que un vertedero y hoy espléndida columna vertebral verde que articula Valencia de oeste a este.
El valor cinematográfico de la película, que curiosamente nunca fue estrenada en España, se ve ampliamente superado por el valor testimonial de una mirada inédita sobre la Valencia de ayer. A million pesetas. Million pesetas. A million pesetas. The bank's been robbed! Come here! ¡Oiga, amigo! ¡Que tengo un sueño! Let her go! After them! Come on, he's going now. Come on, this way, quickly! Not that way.